para poder leer mejor. Presentate, Juan Martín. Se me achicaron las letras. Presentate. Mi nombre es Juan Martín Narváez, bueno, médico veterinario. He hecho un montón de actividades a través de casi 40 años de estar trabajando en esto. Y bueno, y hoy justo Santiago hablaba del 2003, alrededor del planteo de su padre, y yo me acuerdo cuando vine acá la primera vez y estaba su padre y sacábamos semen en los toros acá atrás de los corrales, o sea que he venido por acá alrededor por lo menos entre el 96 y el 2000. Y le preguntaba recién, porque no me podía acordar el nombre de Rufián, que era un toro criado por los Butingorri y que tu padre era dueño del toro. O sea que hay una muy buena base de atrás de muchos años de trabajo. Bueno, Santiago me llamó hace un tiempo proponiéndome dar una charla y bueno, yo sabía que venía Guillermo y sabía el tema que Guillermo iba a dar y tenía que elegir un tema sobre el cual hablar, y por supuesto Santiago me dijo: mañana te llamo y me decís de qué vas a hablar. Y yo venía en ese momento bastante enroscado porque estábamos trabajando con María Coria, ingeniera agrónoma del INTA de Cesario Laredo en Cajas, que está haciendo un trabajo sobre RFI y el impacto sobre la reproducción. Es un trabajo que va a demandar varios años. Y como parte de esas charlas había estado hablando con otra ingeniera agrónoma genetista del INTA, María Rosa Lanari, que trabajó muchísimos años en Bariloche en la calificación como raza de las cabras de los transhumantes. Y me había dejado muy impactado con el tema de que esas cabras tienen una veranada de 60 días, donde pasan en una escala de 1 a 5, pasan de una condición corporal de 1,5 a 5 en 60 días. Esas cabras meten suficientes reservas corporales y grasas que van a utilizar en los 10 meses siguientes ante la falta de alimentos para poder llevar adelante su vida y multiplicarse. Y bueno, como buen curioso también me tenía muy impactado el tema de las migraciones, los animales que migran, y justo había estado leyendo sobre un pájaro que vuela 60 días sin tomar agua y sin comer para llegar a su destino, y lo hace en base a reservas corporales, grasa, y con la capacidad de adaptación de disminuir el tamaño de sus órganos para disminuir el metabolismo y poder llegar. Entonces uno entra en un mundo que realmente es fabuloso, porque, qué sé yo, y eso me llevó a otras cosas, y uno descubre animales que pueden sobrevivir hasta 2 o 3 años enterrados en la tierra, sobreviviendo en base a las reservas corporales. Así que venía trabajando en todo eso y se me ocurrió este hermoso título que pega muy bien, y que al pasar los días me planteaba, digo, ¿quién me manda a mí a meterme en esto? Porque realmente es muy apasionante desde el punto de vista metabólico, pero una cosa es desde el punto de vista metabólico interpretarlo y otra cosa es contarlo. Pero bueno, espero que sea atractiva. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con lo que contábamos hoy, lo que contaba Guillermo, lo que cuentan él, que en la medida que se han ido modernizando los animales, se han ido seleccionando básicamente por características de producción, y eso ha aparejado las pérdidas de aptitud física y adaptabilidad, con lo cual nos llevaría totalmente a una reducción de la productividad general. Lo mismo que dijo Guillermo acerca del potencial genético que tienen los animales, que bueno, que si nosotros ponemos animales de alto potencial genético en un ambiente de producción deficiente, como puede ser una nutrición bajo variable, es probable que esa producción biológica se vea reducida debido a reservas de energía subóptimas en las vacas, básicamente antes del parto, y que van a ser determinantes para la vida reproductiva de ellas. Entonces, entrando en el tejido graso, el mismo se forma si hay energía suficiente por encima de lo que el animal necesita para mantenerse.
primero siempre va a retener proteínas bajo la forma de músculo y luego va a formar el tejido graso. El tejido, es decir, el músculo, el tejido de las proteínas, el músculo, tiene la particularidad de que es un tejido que se renueva permanentemente, es decir, se forma y se destruye, o sea, es aproximadamente un 80-90% de él se sintetiza y al mismo tiempo se está metabolizando. Con el caso de las grasas pasa algo parecido, pero en mucha menor proporción, es decir, alrededor de un 60% de la grasa que se va formando a su vez se degrada. Y la formación de la grasa requiere de mucha energía, mucho más energía que la formación de músculo a través de proteína, pero que una vez que está formada es bastante económica, es decir, no requiere tantas inversiones de energía para ser mantenida. Y siempre la grasa en el bovino se va a depositar en el siguiente orden. Primero se va a depositar en las cavidades internas, esto es cavidad pelviana, cavidad torácica, en los órganos viscerales, es decir, la típica grasa de riñonada o la grasa que uno encuentra en el corazón, entre los pulmones, en los omentos. Luego va a ser la grasa intermuscular y finalmente va a terminar formando grasa subcutánea e intramuscular. ¿Cómo se distribuyen estas grasas una vez que están formadas? Bueno, con una buena condición corporal, que son aproximadamente 7 a 10 milímetros de grasa subcutánea, que es lo que normalmente marca un novillo terminado, para que tengan una idea, porque uno por ahí se imagina que la grasa tiene que ser un polizón o que tiene que tener 5 o 6 centímetros de espesor. No. Una buena condición corporal tiene 7-10 milímetros de grasa. La grasa en el cuerpo representa un 20 a 25% del peso del animal, o sea, es una cantidad sumamente importante. Y miren, cuando la distribuimos, un 20% es interna, un 50% es intermuscular, es la grasa esa que está entre los músculos que no se puede sacar. Un 15 a 20% es subcutánea y un 3 a 4% es grasa intramuscular. Acá vemos una curva, bueno, de cómo se distribuye, lo que expliqué anteriormente. Lo más importante es que las grasas subcutáneas y la intramuscular son las más importantes, son las que apelan las vacas cuando tienen que utilizar reservas corporales para poder gestionar su estado corporal y poder llevar adelante sus actividades. Siempre se forma cuando hay altas ganancias de peso o cuando hay avanzada edad o peso corporal. Son la cuarta parte de la grasa total, son las últimas en depositarse y son las primeras en ser utilizadas. Es decir, es la que primera va a apelar la vaca al momento de tener necesidad de usar la grasa. Entonces, el tejido graso vamos a ver que tiene influencia en la maduración y el engrasamiento, sobre todo cuando uno trabaja en engorda. Tiene funciones sobre la reproducción, como fuentes de energía y como funciones endócrinas, es decir, el tejido graso también produce hormonas de secreción interna, y es sumamente importante también en la inmunidad, no solamente en el aspecto de utilizarlo como reservas. Yendo específicamente a la reproducción, tiene influencia sobre la pubertad y sobre el ciclo de multiplicación. Cuando hablamos de pubertad, es sumamente importante considerar que si bien la misma tiene una muy buena base genética, va a estar muy determinada por la alimentación en los primeros 6 meses de vida, que eso va a hacer que se produzcan picos hormonales. Alrededor de las 18 o 20 semanas se producen picos hormonales que son fundamentales para la aparición de la pubertad. El peso del animal influye la grasa dorsal e influye la leptina, que es una hormona, digamos, que es relativamente nueva para la generalidad y que es lo que el tejido graso la produce fundamentalmente. También sabemos que la máxima productividad en la vida la vamos a lograr cuando la vaca pare los 2 años, o sea, con servicios de 15 meses. Vamos a tener eso nos va a garantizar un ternero nacido, va a ser ternero que se preña a temprana edad, nos va a permitir tener terneros nacidos cabeza. Y por supuesto esa vaca tiene que preñarse nuevamente y seguir haciéndolo cada 12 meses. Para lograr todo eso tenemos que tener sí o sí una pubertad temprana y una reanudación temprana del celo después del parto. Esto es un trabajo australiano, donde no es tan complicado de verlo. No le den importancia a la mitad de este lado todavía, porque es exclusivamente RFI.
Pero sí, del otro lado, es un trabajo que está hecho sobre 2 líneas de vaquillonas con alto contenido graso y vaquillonas con bajo contenido graso. Ustedes pueden ver ahí distintas informaciones, pero en el renglón de allá a la izquierda dice P8, que se refiere a la grasa, a la medición de la grasa en milímetros, de la grasa de cadera. Las vaquillonas de alta grasa tienen 6,2 milímetros, las de baja grasa 4,8 milímetros. Esa misma grasa tomada a nivel de las costillas es 4,4 versus 3,5. La grasa intramuscular es bastante parecida, pero bueno, lógicamente los animales que tienen más grasa de cobertura son a su vez los que tienen más grasa intramuscular también. Y lo más importante de todos es, allá a la izquierda es donde dice PR9 y PR6, que son los resultados de preñez en un servicio de 9 semanas y de 6 semanas. Entonces pueden ver que las vaquillonas de alta grasa en 9 semanas tienen un 91,7% de preñez contra 83,5% de preñez que tienen las vaquillonas de baja grasa. Y eso es más aún pronunciado cuando el servicio es más ajustado, o sea, los 6 meses, de 6 semanas, perdón, donde las vaquillonas de alta grasa preñan un 78% versus un 65% de las de baja grasa. Y si bien todavía no se marca bien, el último dato que dice DC son los días al parto, que es un índice sumamente importante cuando uno quiere seleccionar por fertilidad. Donde ya nos marca que las vaquillonas altas grasas paren 3 días antes en promedio que las de baja grasa. ¿Qué es lo que están preparando? Tenés el puntero, si querés, Juan Martín. Ahí. Estas son los desvíos estándar. Ahí está, 1,72,8. Es el desvío estándar. El desvío. Sí. Bueno, en este trabajo yo no iba a hablar de RFI, pero en este trabajo también se trabajó sobre RFI y hay algo sumamente importante, que cuando uno habla de alto RFI en realidad está hablando de ineficiencia, sería aquellos animales que necesitan comer más para producir lo mismo. Y llamativamente siempre esto es muy, muy característico. La grasa de cobertura en los animales de alto RFI, es decir, los malos, siempre la grasa es superior a los animales de bajo RFI. Esto se da y en este trabajo también lo que marca es los resultados de preñez, ¿no? Siempre la preñez nos da superior en los animales de más engrasamiento, con más alto RFI, y nos da menor en los animales digamos más eficientes. Y la misma diferencia en días al parto, pero esto es exclusivamente de RFI, no es de grasa. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces las líneas de alta grasa versus las líneas de baja grasa tienen un 26% más de grasa de costilla y un 21% más de intramuscular. Tuvieron 8. ¿Lo yo? ¿La luz? Lo debo haber apagado yo acá. Uno para atrás. Ahí está. Entonces las líneas de alta grasa versus las de baja grasa tienen un 26% más de grasa de costilla, un 21% más de grasa intramuscular, tuvieron 8,2% más de preñez en un servicio de 9 semanas, 12,6% más de preñez en 6 semanas y 3 días menos en días al parto. Por lo tanto, lo que se vio es que había una correlación significativa de la pubertad con respecto a la edad, el peso y la grasa de cobertura antes del servicio, lo cual explicaba la variación en las tasas de preñez. Y que una vez que el peso y la grasa de cobertura estaban logradas, la edad pasaba a ser no tan significativa. Y lo que sí no tenía correlación era la ganancia en peso. Esto lo llevó a estos investigadores a hacer una tabla donde podían predecir los pesos a la edad de la pubertad, que los tenemos acá, y la medida de grasa
de grasa dorsal, de grasa de cobertura en milímetros, y predecir los resultados de preñez, que son los que están ahí adentro. No se alcanza a ver bien, pero por ejemplo lo que está más sombreado vendría a ser lo más deficiente y lo que está más claro sería lo más eficiente. Pero bueno, para un peso determinado, 300 kilos, pasar de una condición corporal 2 con un 71% a un 90% con alrededor de 7-8 milímetros de grasa. Perdón, yo dije condición corporal, no, 2 milímetros de grasa de espesor a pasar a 9 milímetros de grasa, de espesor de grasa, cómo varía los porcentajes de preñez predecibles según en un servicio de 9 semanas o el de abajo hecho para un servicio de 6 semanas. Con respecto al RFI, lo que le decía antes, las vaquillonas con alto RFI, o sea, las menos eficientes, tuvieron un 25% más de grasa de cobertura, un 15% más de grasa intramuscular. La preñez tendió a ser mejor en las de alto RFI, alta grasa, no fue significativo, pero acá hay otros autores como Donovan en el año 2011, que en vaquillonas de alta eficiencia, es decir, bajo RFI, tardaron 6,6 días más en alcanzar la pubertad que las de alto RFI, que eran las que tenían a su vez también mayor grasa de cobertura. Otro autor encontró que en vaquillonas con baja grasa y bajo RFI, alta eficiencia, tuvieron 3 días más y 5 días más al parto. Con respecto a la vaca, bueno, vamos a tratar de enfocar la grasa desde el punto de vista de su mantención, su influencia, ¿no? Que sería en su mantención, gestación, parto, la crianza del ternero, volver a preñarse, celo posparto, en un momento que se define como de balance energético negativo. Es un momento en el cual la vaca tiene sus máximos requerimientos y no alcanza, a través de su consumo, a generar la energía que necesita para llevar adelante todas esas funciones. Y es ahí donde se encienden las alertas y la vaca siempre recurre al uso de sus reservas corporales, que sería la grasa. Esta es la curva típica de producción de pasto en cualquier campo de nuestra zona, o de esta misma zona, donde tenemos el bache de invierno, que sería con falta de pasto, con mayor producción primaveral y un poco menos en el otoño, pero que normalmente las vacas van a parir en este momento, después de pasar un invierno, o de una parte del invierno, otoño-invierno, pasarla con pocos recursos forrajeros, y sus máximas exigencias comienzan antes que la curva de la producción de los pastos naturales. Esto es la curva de requerimientos de la vaca para poder destetar un ternero, y bueno, es lo que hablaba hoy Santiago. El 75% de la energía que una vaca debe generar va destinada a su mantenimiento, es decir, el gran costo de todo esto pasa por el mantenimiento de la vaca. La gestación se lleva solo un 5 o 6% al final, y la lactancia otro 20-25%. En un momento en que se tiene que producir la aparición, el servicio y el destete, el balance energético negativo. En esta tabla vemos la inversión energética materna acumulada en el ternero actual, que es el de la línea de puntos, es decir, cómo la vaca invierte su energía hasta el momento del destete, y la contribución acumulada de energía materna para la viabilidad del ternero desde el momento de la concepción hasta el momento del destete. Es decir, cómo la vaca invierte toda su energía en la función que está cumpliendo. El costo energético de destetar a un ternero, bueno, la línea de puntos es su ternero actual y la otra línea es el ternero futuro. Es decir, siempre estamos hablando de una vaca que tiene que destetar un ternero y que a su vez tiene que gestar para volver a producir otro ternero. Entonces, esta misma gente en Australia hicieron un trabajo parecido en muchas vacas durante muchos años. Han trabajado con un rodeo de alrededor de 7.000 vacas y llevan acumulados más o menos unos 15, 18 años de trabajo, donde en este caso, en esta diapositiva, lo que muestran es una nutrición alta, una nutrición baja, una nutrición alta, una nutrición baja para 4 grupos, que sería vacas de alta grasa, vacas de baja grasa,
puestas con muy buena alimentación, las mismas vacas puestas con una baja alimentación, y la misma pero para alto RFI y RFI. Volvemos a lo mismo. Cuando vamos a medir la grasa, nos encontramos que en un ambiente de alta alimentación, las vacas de alta grasa miden 13,5 milímetros. Bueno, no sé qué toco. Y las de baja grasa, 11,8 milímetros. Y cuando miramos su grasa de cadera, las diferencias son aún mayores, 6,41, 5 versus 3,4. ¿Qué pasa con la preñez? Bueno, y lo mismo ocurre para las vacas de alta grasa a baja grasa, pero con restricción nutricional. Las vacas de alta grasa siguen teniendo más grasa de cobertura que las vacas de baja grasa. Por ahí en las de baja grasa no alcanza a verse tanto la diferencia, porque por una cuestión de manejo y de control de parte del proteccionismo, no pueden someter las vacas a estrés o hacerlas adelgazar demasiado porque no se puede. Pero bueno, cuando miramos los resultados de preñez, las vacas de alta grasa, comiendo mucho, bien, preñan un 96,5 contra un 91,1% de las de baja grasa. Cuando están sometidas a un estrés de alimentación, las de alta grasa se preñan un 92, las de baja grasa un 89. Y cuando miramos los días al parto, si bien no son importantes, cuando hay alta disposición de alimentación, sí es muy marcada cuando la alimentación escasea. Entonces, las vacas de alta grasa en días al parto están en este caso adelantadas 5 días con respecto de las de baja grasa. Y con respecto al RFI pasa algo parecido, otra vez las de alta grasa, las de alto RFI vuelven a tener mayor espesor de grasa de cobertura que las de bajo RFI, y cuando hay alta alimentación no se da la diferencia de preñez, pero sí se marca cuando la alimentación escasea, y ahí es donde más se marcan también los días al parto. Entonces, la composición corporal de la vaca se puede cambiar genéticamente porque es de buena heredabilidad, entonces nosotros podemos trabajar para seleccionar líneas de vaca con espesor de grasa de cobertura. Las vaquillonas bajas en grasa siempre tuvieron tasas de concepción más bajas y con una reproducción posterior ligeramente menor en el tiempo que las vaquillonas y vacas de alta grasa, o sea que lo mantienen a través de los años. Las vacas genéticamente altas en grasa fueron más eficientes que las vacas bajas en grasa cuando recibieron una nutrición baja, principalmente por diferencias en la reproducción. Y las vacas genéticamente bajas en grasa fueron más eficientes que las vacas altas en grasa cuando recibieron una nutrición alta. Las vacas genéticamente ricas en grasas comieron más alimentos. Esto es otra cosa que se da y que se observa también en las pruebas de RFI. Aparentemente la diferencia en el RFI no está tanto dado por la eficiencia animal, sino por un control del apetito. Es como que los vacas muy eficientes en el RFI comen lo suficiente pero paran. En cambio las vacas altas en grasa y poco eficientes en el RFI comen todo el día. Y por eso tienen más cobertura de grasa. Pero lo que sí se ve posteriormente es que los novillos de vacas con bajo contenido en grasa cumplen con las especificaciones del mercado en cuanto a peso y grasa cuando se terminan en corral de engorde. Pero cuando terminan en pastura fallan debido a que les falta grasa de cobertura en comparación con la progenie de novillos de alto contenido de grasa. Las líneas altas en grasa, en el caso de las vacas, tuvieron un 14% más de profundidad de grasa que respecto de las bajas. Las líneas altas en RFI tuvieron un 24% más de grasa con respecto a las de baja RFI. Y las líneas altas en grasa tuvieron un 4% más de tasa de preñez y parieron 3 días antes que las líneas bajas en grasa. El uso de las reservas corporales pone en evidencia un vínculo importante entre el ciclo de propiedades reproductivas y las estrategias para hacer frente a las limitaciones ambientales.
Y ahora voy al otro extremo, que serían las vacas muy gordas, esas que nos muestran todos los días y que uno ve en las exposiciones y demás. Bueno, las vacas muy gordas con exceso de grasa de cobertura, que tampoco tenemos que caer en esa, movilizan mucho más rápido las grasas que las vacas digamos, de menor cobertura de grasa, pero son poco eficientes en el momento de utilizar esa movilización. Y las vacas con exceso de grasa tienen problemas de depresión en la reproducción. Si ustedes miran esto, es condición corporal al parto en función de los días del primer celo. La vaca muy delgada tarda muchos días. Las normales son las de menos días, y cuando la condición corporal es alta, la vaca gorda vuelve a complicarse y empiezan a aparecer otra vez los días más lejanos a la aparición del primer celo. Provoca resistencia a la insulina, cetosis, atrofia del músculo esquelético, órganos en exceso de grasa, problemas con la captación del calcio, del magnesio, infiltración de grasa en el músculo y reducción del canal del parto. Muchas gracias. Si les parece, hacemos unas preguntitas al que quiera, a Juan Martín, y después pasamos a la charla de Diego. ¿Alguien quiere preguntar? Yo. Hola, buen día. Soy María Rosa Mulvi, informe ganadero. Te quería preguntar, ¿no estamos entrando en una contradicción con el RFI y las reservas de grasa? ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo interpretas vos? El RFI se desarrolló en la década del 60 y se sacaron todas las mismas conclusiones que estamos intentando sacar ahora nuevamente, donde las pruebas de RFI se han puesto de moda. Entonces hoy en día encontrás desde cabañeros que incorporan los comederos para medir sus toros en la cabaña o sus animales, hasta las pruebas de producción de toros a campo o a corral, como sea, para medir el RFI. Guillermo ya hace años que tiene un llamado de atención con respecto al mismo, y los comederos estos inteligentes fueron desarrollados en Canadá. Los canadienses son los que tienen la mayor cantidad de trabajo donde muestran la relación inversa entre el RFI y la reproducción. Es decir, que si siguiéramos seleccionando por el RFI, en algún momento no vamos a tener vaca preñada. Pero bueno, son modas. Lo viste claramente que va en el sentido contrario, digamos, la reproducción, la cría es lo mismo que el tamaño. Vivimos discutiendo que queremos producir algo en pos del mercado, y el único que se funde es el criador tratando de producir algo para el mercado, porque es el único que hace la gran inversión, es el único que se banca todo el tiempo y al cual le están pidiendo que haga algo para un tipo, digamos, para otro sector de la producción donde solamente trabaja ingreso-salida, es una cuestión de margen. Entonces, digamos, las conclusiones van a ser las mismas. Se está evitando, de hecho, en las pruebas de RFI, cuando yo planteé desde adentro en una asociación hacer los análisis de calidad de semen, me sacaron corriendo. Cuando lo hicimos en forma privada, digamos, cuando lo hicimos con el CREA Cabañas, y lo hicimos en el INTA Anguil con Aníbal Pordomingo, que es el tipo que más ha trabajado en Argentina en RFI, nos volvió a pasar lo mismo. Casualmente, el toro ganador de la prueba nunca le pudimos sacar una muestra de semen, o sea, jamás nos dio semen. O sea que es un toro que no se multiplicó y era el número 1 en el RFI. Era 1. Viste que siempre chocas con las cantidades y con lo demás. Pero bueno, la evidencia científica es esa. Digamos, lo normal es tratar de ser equilibrado. Es decir, no tiene ningún sentido que busquemos una vaca y decir, sí, yo tengo una vaca que come 5 kilos de pasto y engorda 1 kilo, pero se preña de año por medio. Y yo prefiero tenerla que me coma 10 kilos y por lo menos me para un terreno todos los años. Pero bueno, es una cuestión de equilibrio, es como irse al exceso de grasa o no tener nada de grasa. Pero bueno, siempre el hombre
insiste en muchas cosas y se maneja mucho por el marketing. Entonces, bueno, pasa eso. Allá hay otra pregunta. Ricardo, de vuelta. Una pregunta sobre el campo y Mira esto, Ricardo. Bien fuerte, te escuchamos. Una pregunta que dice en el campo, que escucháis, dice, no, a la vaca gorda por ahí se preña menos, digamos que esté flaca y ganando peso. Por ejemplo, viste que es re difícil manejarlo para que llegue justo como querés. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Tener una vaca gorda bajando el peso y tratar de preñarla? ¿O tener una vaca que va ganando peso de a poco, 100 gramos por día o algo así? En general, la vaca gorda que yo encuentro en los campos que tiene problemas para preñarse, normalmente es la vaca vacía del año anterior. Y es la gorda la que tiene los problemas. Y la vaca que se preña todos los años, generalmente es una vaca que vos la ves ganando peso a un ritmo sostenido, sin volverse loco, pero que es una vaca que tiene la capacidad de ganar peso y depositar energías. Esos 10 milímetros de grasa que yo te decía, tampoco es tan fácil de verlo, pero cuando vos mirás condición corporal, es muy característico. Pero sí, es lo que te ponía ahí. Siempre la vaca en una condición delgada o ganando peso se va a preñar más fácil que una vaca gorda. Buen día, Martín Bautista de General Pirán. Martín, quería consultarte a partir de los análisis estos que presentás. ¿Qué relación le ves a la docilidad en cuanto a estos dos también caracteres o estos dos análisis que haces de grasa, RFI y docilidad? ¿Hay alguna correlación positiva o negativa? Porque a través de la experiencia uno ve alguna, pero bueno, habría que ver si se puede fundamentar desde lo técnico, ¿no? Yo no he trabajado en docilidad, ¿no? Pero se supone que un animal más dócil tendría que comportarse mejor que un animal arisco. No sé, Alberto, vos que has medido bastante docilidad, si encontrás alguna relación entre fertilidad y docilidad. No sé. Sí, no sé. Andaba Anita González en Anguil trabajando en eso, pero no sé si habrá encontrado esa asociación. Pero muy posiblemente exista, ¿no? Sí, el IATF. No, hay trabajos aquí de argentinos que categorizaban la reacción de la vaca mientras se la estaba inseminando en programas de IATF, si se movía, si se movía y mugía, seguro, o si quedaba quieta, y en realidad cuanto más inquieta estaba la vaca, la tasa de preñez bajaba. Entonces las vacas más mansas, digamos, eran las que tenían mejor porcentaje de preñez de la IATF. ¿Alguna otra pregunta? Yo solté. Pasar el representante, escucho. Bueno, Francis Madero, de acá de Ayacucho también. No, si uno mirara, por ejemplo, catálogos en la búsqueda así de tonos útiles en cuanto a la gestión de grasa, ¿cuál es el dato útil para mirar en un catálogo si uno que tuviera que buscar para referirse a engrasar, digamos, sus animales? ¿Qué es lo que miraría? En realidad, bueno, Guillermo lo marcó un poco hoy. No hay mucha información con respecto a pruebas ni tanta gente que mira, pero si fuera un Angus y estuviera informado en el ERA, yo miraría la grasa de cadera. La grasa de cadera es la que, en condiciones pastoriles, es la que más fácil de medir o más fidedigna que la grasa de costilla. Porque tampoco es tan fácil a pasto tirar grasa de costilla. Y en los catálogos americanos, yo miro la grasa y miro bastante el índice de energía de mantenimiento de las vacas. Siempre hay una asociación entre el índice de energía y la grasa, van un poco de la mano. Lógicamente, cuando vos mirás esos datos en una prueba americano, está sumamente castigado y siempre son el 5% inferior desde el punto de vista productivo.
Permiso, ¿puedo? Sí, por favor. Una cosa interesante, porque hay que tener cautela en la levantada del dato fenotípico en el caso de los toros. Supongamos que nosotros nos convencemos que la grasa es importante y salimos a medir grasa en los toros, y hay que tener mucha cautela porque los niveles de testosterona bajan la deposición de grasa en los reproductores, en los machos. No quiere decir que los novillos no vayan a ser engrasados o necesariamente vayan a ser peor facilidad de engrasamiento, pero sí la testosterona tiene ese efecto. Si seleccionáramos solo por grasa en los toros, terminaríamos quizás disminuyendo el líbido en esos animales. Que era un comentario más para hacer. Muy bueno. Efectivamente, ojo. Podés trabajar en condición corporal, una vez que vos desarrollaste tu propia escala de calificación de cuerpo corporal, hagas de 1.5, 1.9, es muy fidedigno y tiene muy buena correlación, y hoy en día hay muchos ecografistas de carcasas habilitados, algunos tienen programas que te pueden dar mucha información. Tendrías que tomarte el trabajo de medir en determinados momentos, antes del parto, al destete. Los trabajos esos australianos son todos mediciones antes del parto y al destete.